que adelantaron los ensayos de la siguiente semana para hoy o para mañana, entonces todo el mundo anda estresado. La idea es hacerlo ameno, ¿no? Hoy platicar un poco, tranquilizar las aguas, convivir con la gente que nos escucha. Pues podríamos ir empezando en lo que sigo intentando. Ok, vamos a empezar. Buenas noches. Gracias a todas las personas que están conectadas, que ya somos 61. Les agradecemos su atención y su amabilidad de conectarse en esta plática que estamos haciendo cada jueves, los maestros aquí presentes, más una invitada en, este, en esta ocasión va a ser otra egresada de la carrera de negocios internacionales, que se está colocando en el Servicio Exterior Mexicano. Y pues, ya, ahorita que entre, pues ya presentaremos bien. El tema del día de hoy es el COVID en África y sus repercusiones. Sí me gustaría que los maestros que estamos aquí empezaran a platicar. ¿Qué piensan de- del efecto que se tendría en África? Si en primera instancia, si África está preparada para eso, ¿no? No sé quién quisiera tomar la palabra, empezar a platicar. Si quieren, me permiten, yo quisiera tomar la palabra. Buenas noches a todos. Gracias por integrarse. Creo que vamos 67, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, ojalá se integren más. Fíjate que respuesta expresa sobre si África está preparada. A mí me parece que no lo está. No es ni siquiera que parezca, ¿no? Los indicadores, los números, el desarrollo, la historia, la política, el análisis de todos estos factores pues, nos indican que África no está preparada. Cuando uno hace la comparativa entre países o entre regiones, en una región pues siempre hay distintos países que pueden salir adelante. Hay países que pueden, si tú hablas de Europa, encontrarás 5 o 10 países que son punta de lanza. Si tú hablas de Asia, encontrarás 5 o 10. Si tú hablas de la propia América, encontrarás algunos, ¿no? En general. Pero cuando hablas de África, la verdad es que es muy difícil enumerar 5 países que sean punta de lanza en el desarrollo económico, político, social, tecnológico, cultural, ¿no? Siempre se encuentra un país que puede ir detonando un poco, pero que no es tan fundamental. Uno de ellos es, pues, y que están en ese desarrollo, pues tendría que ser Sudáfrica, Kenia, a lo mejor podemos mencionar ahí Etiopía, incluso por su cercanía a Europa, Marruecos, ¿no? O por la cercanía que tienen hacia los franceses en esta costa africana occidental, pues podría ser, no sé, se me ocurre Costa de Marfil, alguno de ellos, ¿no? Pero la verdad es que es muy difícil poder mencionar algunos. Entonces yo creo que África no está preparada como tal. África no es una región que tenga esto, que tenga las condiciones médicas. O sea, la comparativa más puntual es con México. No he escuchado datos del gobierno actual de la República, ¿no? Pero el gobierno anterior, del sexenio anterior, hablaba mucho de que México era la 15ª economía a nivel global. Bueno, si la 15ª economía a nivel global está parada, si estamos en casa en las principales ciudades y nos acaban de decir que todavía hay regiones como Monterrey donde todavía va a pegar un poco más fuerte, y estamos hablando de una gran zona industrial, pues entonces imagínate qué le puede esperar a un país que está en el número 120, 130 de la lista a nivel global. Entonces África a mí me parece que no está preparada porque no está armonizada en sus proyectos regionales. Ni siquiera están ellos considerados, a pesar de algunos intentos de integración que tienen y de algunos acuerdos comerciales o no sé, parciales regionales, a pesar de ello no actúan de manera conjunta. Entonces, bueno, yo repetiría, África no está preparada para tener este avance, ¿no? Está muy difícil. Y además, están a merced de lo que los otros continentes hagan. Esa es otra realidad. Entonces, al no tener esa independencia, no tener ese desarrollo, al no tener
esa representatividad a nivel global, pues es muy difícil que puedan imponer condiciones. Yo continúo. Concuerdo con el profesor Ábrego. Buenas noches a todos. Recordemos, ¿no? Un poquito que hace algunos años empezó el brote de ébola, que también fue algo sumamente sonado, que afectó muchísimo, que necesitó de ayuda internacional. Y imagínense, los números de ébola es que se estima que hubo alrededor de 28.000 infectados durante 3 años. Pero ahora con COVID se estima que hay alrededor de 90.000 personas simplemente en estos 3, 4 meses que han transcurrido. Y eso te representa una magnitud de una enfermedad que no están listos para enfrentar. Eh, Falta insumos. De hecho, los comunicados oficiales de los países es que están esperando el apoyo de la OMS, principalmente el apoyo económico y de los productos, bueno, de todos los respiradores, cubrebocas que está mandando China. Antier fue la asamblea con la OMS, con la Organización Mundial de Salud, y China mostró su apoyo hacia los países principalmente africanos, que son los más necesitados. Y eso, ahorita lo vamos a platicar, tiene mucho que ver con la relación económica que tienen en este momento. Pero en este momento África está lejos para estar preparado. La magnitud es, bueno, el gap que tiene con los países que hemos platicado anteriormente es demasiado lejano. Y otro punto importante es que si nosotros habláramos que América Latina durante las sesiones anteriores, o México en específico, no está listo, pues ahora África está mucho menos, ¿no? Y no tienen esa capacidad de medir o de dar números certeros. Y hay zonas muy zona rural que no están preparados tampoco. Ni siquiera hay una atención médica, ni siquiera hay agua potable, que es uno de los temas más que va a afectar más en el territorio africano. Muchas gracias, maestro. Maestro Alfonso. Pues primero que nada, buenas noches a los asistentes. En lo que esperamos a que la invitada ingrese, pues nosotros continuaremos con este análisis. Y pues bueno, respondiendo a la pregunta en cuestión de si África está preparado, yo creo que nadie en el mundo estaba preparado. O sea, economías o superpotencias económicas como China, Estados Unidos, pues ya vimos bastante endebles, sobre todo en los sistemas de salud. Europa también ni se diga. Yo creo que África, que es una zona históricamente vulnerable, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que nadie esté preparado es una realidad. Nos agarró por sorpresa el COVID-19. Algo interesante, por ejemplo, es el tema de que en África pues no ha habido tantos casos, o el índice de letalidad, de muertes también es muy bajo. Yo creo, desde mi perspectiva, pues hay varios puntos que pueden hacer hincapié. La respuesta es el primero de ellos, y yo creo que el principal, y no solamente ocurre en África, sino también en América Latina, es que hay fallas en el diagnóstico. O sea, no hay los suficientes recursos para las pruebas, para que las personas a lo mejor puedan acceder, sobre todo también a este tipo de recursos. Yo creo que ese es el principal, un error de diagnóstico que ahí existe a nivel regional, y no solamente ahí, sino también en América Latina. También tenemos, por ejemplo, que la población es joven. O sea, la mayoría de la población es joven. Eso también ayuda muchísimo, porque es lo contrario a lo que vemos en Europa, ¿no? En Europa la población es vieja, por eso hemos visto el índice de la letalidad pues muchísimo más alto que el tema africano. Dos o tres, más bien, es un continente que es el menos globalizado de todos, ¿no? Y que menos comunicación a lo mejor puede tener con el mundo. Eso también influye a que los casos pues hayan disminuido. Yo creo que lo favorable de todo esto es que, bueno, no favorable aún, pero es que la parte africana pues están con varias luchas, ¿no? O sea, históricamente han tenido el tema del VIH, el tema del SARS, el tema del ébola. Todo esto hace que sean experiencias, sobre todo de reacción. O sea, la gente allá, y eso ya sabe qué hacer. O sea, ya hay inclusive recursos internacionales que se están encargando, sobre todo el apoyo, sobre todo el accionar social después de un acontecimiento como una pandemia. Esto también influye muchísimo a eso. O sea, la experiencia de gestión de epidemias les da el poder tener una batuta de ventaja sobre las otras naciones alrededor del mundo, y sobre todo las medidas a tiempo, que también creo que fue importante para reducir número de contagios, sobre todo a nivel regional
en África, y pues simplemente para cerrar mi participación, África, ni ninguna parte, ningún otro país, ninguna integración regional, ni las empresas, ni la sociedad, estábamos listos para una pandemia de esta magnitud. Profe Cuitlava, está apagado su micrófono. Gracias, perdón. Gracias por los comentarios. En mi opinión, sí, como bien dicen, no está preparado, y nadie estaba preparado, pero en África creo que el problema va a ser más grave, y poco a poco se va a ir llegando, como cuando va subiendo la marea, va a llegar así la enfermedad al continente africano. Estaban comentando acerca del ébola. Otro de los puntos que se tiene, por ejemplo, con respecto al VIH, el 70% de las personas infectadas a nivel mundial viven en África, y más de la mitad de esos infectados no saben que están infectados. Y eso causa un conflicto cultural, un conflicto racial. Por ejemplo, en Tanzania está la persecución de los albinos porque tienen la idea de que si comen o partes de un albino se pueden curar del, ¿cómo se llama? Del VIH. Entonces, derivado de eso, de esa falta de educación, sí tiene un problema muy grave en África. Estaba leyendo hoy en la mañana de que, no me acuerdo si es en ese mismo país, que el presidente les pide que pues, pónganse a rezar porque pues, no hay de otra. Entonces, sí, el problema es muy grave la que se va a enfrentar en el continente. eh, y pues, a ver qué pasa, porque eso va a repercutir a, a- a nivel general en todos los aspectos, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues viene la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las repercusiones, tanto políticas, económicas, sociales, migratorias, que se vivirán en el continente africano para con el resto del mundo, maestros? Si me permiten, quiero tomar la palabra. Nada más antes quisiera pedirle a una persona, Cristian Arturo Estrada, que deje de compartir su pantalla y que apague su cámara. Ya la apagué, ya la apagué. Y Una disculpa. también hay que dejar de compartir, por favor, porque estoy ¿Compartir? viendo pantalla. Sí, Perdóname. Buenas noches a todos. no. Ándale. Entonces, bueno, basados en esta pregunta y cuáles son las repercusiones, yo creo que no podríamos irnos, o sea, hablar de números es complejo, ¿no? Pero una realidad que tiene África es que dentro de todo lo malo, pues no hay más para abajo donde ir, no sé si me explique. A veces nosotros confundimos y pensamos que porque estamos en una situación negativa, pues nunca vamos a crecer, y de hecho es como lo mires, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? China es un país que ha puesto los ojos en África. Los ha puesto en Kenia, los ha puesto en Etiopía, los ha puesto en Egipto, los ha puesto en el país que menos te imagines de África. Hay inversión china. ¿Por qué? Porque hay mano de obra barata. Y tú pensarás, oye, ¿y esta mano de obra barata va a producir cosas baratas para vender al mundo? No, ni siquiera es eso, ¿no? O sea, pues, no digo que no lo hagan, pero como te pueden producir una playera baratísima, te pueden producir elementos de tecnología que van a vender carísimos en el mundo, ¿no? Bueno, hablando de temas en México. Entonces, esta debacle no va a depender solamente de ellos. O sea, si tú preguntaras por la región africana nada más y dices, ¿cuál va a ser la afectación? Pues la afectación en este momento es mínima porque no están tan afectados en infectados, pues la economía no se está cayendo derivado de eso. Su economía está mal desde siempre, ¿no? Desde después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron las independencias, ¿no? Avaladas por los europeos. Sino más bien es ver la otra parte. Y la contraparte tiene que ver con esto. ¿Qué países que logren recuperarse a nivel global económicamente de la pandemia
van a querer seguir invirtiendo en África, porque África va a seguir necesitando. Si tú me preguntaras en un tema de migración, por ejemplo, oye, ¿los africanos van a dejar de migrar a Europa debido a la pandemia? No. Creo que lo platicamos hace 15 días, ¿no? Cuando estábamos hablando del continente europeo. La situación es tan mala en África que es mejor estar en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania, en donde tú quieras de Europa, con un montón de infectados, que estar en su propio país sin infectados. Entonces, es un continente tan diverso en temas económicos, en temas políticos, en temas sociales. O sea, ¿cuál puede ser la afectación? Pues la afectación va a ser la que los grandes países europeos, asiáticos y, en el caso de América, de los Estados Unidos, quieran hacer o no hacer en la región africana. Hace unos 5 años Barack Obama logró reunir a 50 presidentes en África. 50. ¿No? Nadie lo había hecho en el mundo. A lo mejor lo hizo por el color de su piel, pudiera ser. Pero eso indicaba que Estados Unidos estaba poniendo el ojo en África, ¿no? Los franceses tienen el ojo en la costa oeste, noroeste africana, hablando de la África subsahariana, ¿no? Es más, ellos distribuyen la moneda que utilizan en 6, 7 países africanos. Los italianos tienen cierta influencia sobre los países al norte del Sahara, ¿no? Los que están cerca del Mediterráneo. Los españoles, influencia cultural, influencia política, influencia económica. Entonces, los ingleses siguen teniendo una influencia importante en el sur de África y ahora lo están haciendo los chinos. Entonces, ¿cuál puede ser la afectación? A lo mejor en números no lo sabemos, no le vamos a jugar al Nostradamus, ¿no? No tenemos la bola de cristal, pero sí podemos saber que su recuperación no va a ser dependiendo de ellos, sino va a ser de lo que logre los grandes países. ¿Como quién? Si China le va bien, a África le va a ir bien. Si a Francia le va bien, a África le va a ir bien. Si a Estados Unidos le va bien, a África le va a ir bien. Muchas gracias, maestro. Maestro Tomo la Chen. palabra, si me permiten. Cabe mencionar que, bueno, nuestra invitada, como está en Etiopía, pues estaba presentando algunas fallas técnicas de red, allá es un poco inestable, y eso demuestra parte, ¿no? de la situación que se puede vivir en ese continente, de que pues hay una falta de comunicación y falta de insumos para que la gente puede enfrentar este tipo de situaciones. Como ustedes saben, uno de los factores más importantes es la comunicación, ¿no? La rapidez que pueda reaccionar la población y los países. Hace rato el profesor Adoro comentó algo muy importante, la inversión y qué tan importante es África para las potencias mundiales. Les platico que el principal socio comercial del continente en sí es China. China abarca alrededor casi del 20% de importación y otros 20% de la exportación del total de comercio que se maneja de este continente. Principalmente agricultura, que África es uno de los países principales de la producción de productos agrícolas, y un producto mucho más importante va a ser petróleo. Petróleo, con lo que platicábamos en las sesiones anteriores, la inversión de China referente a la nueva ruta de seda, pues va a tener un impacto directamente en países como Argelia, como Angola, como Nigeria. De hecho, no solamente para el tema, bueno, principalmente en el tema de infraestructura, la construcción de puertos, la construcción de plataformas para la extracción de este petróleo. Y es tan importante para los chinos desde el 2013, o sea, ya hace algunos años, empezó a ver hacia el futuro. La construcción de China de 2025 incluía a África como uno de sus principales socios comerciales. Ah, nosotros pensaríamos que a lo mejor es mucho más severo, pero un ejemplo es Egipto, que es el Cairo, que es la ciudad más poblada de África. Pues Egipto como tal solo ha tenido alrededor de 800 personas fallecidas por COVID, muchísimo menos que en México. Entonces, a lo mejor nosotros en cierta forma pensamos que o sea, lo importante es descargar que hay una diferencia, ¿no? A lo mejor en algunos países el impacto sea mucho más fuerte como en algunos países de África del centro o África del oeste, pero otros países ya como Egipto, como Sudáfrica, pues a lo mejor el impacto no lo es tanto. Muchas gracias, maestro, maestro Alfonso.
Pues bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? A lo mejor los daños colaterales, a lo mejor a nivel político, a nivel social, a nivel económico en África. Yo creo que primero hay que analizar el tema económico, o sea, primero es en el comercio, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de la población en África vive del comercio informal. El hecho de estar en cuarentena, pues hace que muchas personas, como en México y como en América Latina, se puedan ir a la quiebra. Eso es importante decir, sobre todo, es una economía que depende mucho, como ya lo ha dicho el profesor Chen, de China. Obviamente ahí tiene temas de comercio, también por ahí está parado. Otro sector importante que se está viendo afectado, y no solamente en África, sino en el resto del mundo, es el tema del turismo. Tal vez África no sea una potencia, sobre todo en el tema turístico, pero sin duda alguna es un ingreso bastante fuerte, sobre todo a la región africana. El tercer punto, pues son las remesas, las que vienen normalmente del continente europeo, y ni siquiera, o más bien si hay despidos, si hay cortes, si hay salarios bajos, si la economía europea está parada, pues esto obviamente va a afectar a las personas que viven en África, ¿no? Y por cuarto punto, que ya también mencionaba el profesor Chen, el tema del crudo, ¿no? Nos agarró en una guerra de precios justamente en un escenario internacional donde ya no nos podía ir peor, donde ya nada más podía pasar, ¿no? Esta guerra de precios obviamente afecta a países como Egipto, como Libia, como Nigeria, que tal vez no sean las superpotencias a nivel mundial en productoras de petróleo, pero al menos para la región son súper importantes para el desarrollo económico y comercial de las naciones, ¿no? Si nos vamos al tema social, a ver algunas de las afectaciones que pueda haber, primero yo creo que, y no solamente ahí, sino también en Medio Oriente, puede haber un retroceso en el tema de los derechos humanos. Hay que recordar, perdón, que África es un área bastante inestable, sobre todo por regímenes que se encuentran ahí que pueden justificar el control de la epidemia para poder cortar ciertas libertades individuales que las personas tienen, ¿no? En segundo lugar, yo también creo que hay un retroceso fuertísimo en el tema de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, que la agenda internacional, o al menos está intentando darle esfuerzos o aplicarla directamente en África, que es el área en el mundo donde más se necesita, el tema por del agua y saneamiento, el tema del cambio climático, el tema de los salarios, de la equidad de género, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que también es un golpe fuertísimo para los avances que se venían visto ya en África y que puede parar muchísimo, ¿no? Por ahí varios analistas referían que inclusive podríamos estar en una nueva década perdida de África, ¿no? O sea, unos años de retroceso más, como sucedía en los años 80, debido a toda esta pandemia y a las afectaciones que tiene en un área históricamente tan vulnerable. Y en el tema geopolítico o político, yo creo que, como había dicho bien el profesor Abrego, China había puesto los ojos en África desde hace muchísimo tiempo por las condiciones que tiene, ¿no? La mano de obra barata, los recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que el que China pueda jugar sus piezas de ajedrez en esa zona del mundo es importantísimo para ganar liderazgo a nivel mundial. Le va a ayudar a fortalecer, sobre todo en la zona, en África, como un proveedor estratégico indispensable, sobre todo en el tema de equipos, ahora para enfrentar la pandemia, como ya lo está haciendo en el mundo, ¿no? Con esta famosa diplomacia de los cubrebocas, que es empezar a dar insumos al resto del mundo para generar presencia, para generar alianzas estratégicas y para que China pues no deje de perder peso que ya venía teniendo, sobre todo en una área africana que históricamente le pertenecía a los europeos. Pues bueno, con eso cierro mi participación. Muchas gracias, maestro. En mi opinión, yo creo que la cantidad de problemas que se va a ver en África va a depender directamente de la velocidad en que se crea una vacuna. Como lo había comentado anteriormente, la enfermedad va a llegar como va subiendo la marea, se va a ir incrementando. Entonces, si se tiene rápidamente una vacuna en contra del COVID, pues los problemas no se van a desbordar tanto en África. Pero si se tarda mucho la creación de una vacuna, pues los problemas pueden llegar o sea, se pueden presentar en África y esos problemas pueden repercutir, ahorita estaba pensando en eso, pueden repercutir en aspectos sociales, en una migración muy fuerte hacia el norte, buscando la salida yendo hacia Europa, como bien dijo el maestro Ábrego, y pues, Europa obviamente va a tener que tomar medidas al respecto, como lo habíamos comentado en su momento cuando estábamos hablando de Europa, que va a tener un hacinamiento en los países del norte de África, que eso va a repercutir en otras situaciones más desfavorables para esos países. Véase Argelia, Libia, Egipto, Túnez, Marruecos. Y considero que también puede ser un arma
para el terrorismo, ¿no? Para la implantación o que termine de implantarse ese radicalismo islámico, ¿no? Entonces sí hay que seguir viendo cómo se comporta África y vuelvo a repetir, pues depende de cómo la velocidad en que se desarrolla se crea una vacuna para el COVID. Esa es mi opinión. Sí, Eh, maestro, sí, perdón. adelante, maestro. Sí, Lo que pasa es que te estoy escuchando y me surge un comentario, ¿no? Entiendo esta parte que mencionas donde la implantación de una vacuna pues, va a ser fundamental para el desarrollo, no solo en África, ¿no? En cualquier parte del mundo. sí. Sin embargo, yo pondría, a lo mejor estoy siendo muy pesimista, ¿no? Pero ¿sabrán los gobiernos realmente, como ya lo comentaba, creo que el maestro Alfonso, cuánta gente realmente está infectada? O sea, llega la vacuna, está bien, se tiene, pensando que se tiene. Esa vacuna, ¿por qué iría primero a Burkina Faso antes de venir a México? ¿Por qué iría primero a Somalia antes de Hungría? Y no estoy hablando de las grandes naciones, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ir antes a Nigeria que a, no sé, que a Brasil o que a Argentina, ¿no? Irlanda o que a la India, ¿no? O sea, no solo es que se tenga, sino que cuál es su lugar, si lo queremos ver de esta forma, cuál es el lugar que tienen los países africanos en la cadena alimenticia. La cadena alimenticia tiene casi 200 países, ¿no? ¿En qué lugar están? ¿Por qué? ¿Por qué la gente iría para allá? Piénsalo como inversionista. O sea, tú como inversionista dices, estoy preocupado porque yo tengo una lana que metí en una empresa en Etiopía. Ok, fantástico. O que tengo en Kenia, o que tengo en Nigeria, o que tengo en Sierra Leona. Sale. Oye, se mueren un montón por COVID. Sí, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero ¿cuántos quedan vivos? 3 montones. O sea, se murió un montón, pero hay 3, 5, 10 montones que tienen más. África tiene, la población total de África es de 1.200 millones de habitantes, más o menos. Y son el continente que tiene la mayor tasa de jóvenes a nivel global. Entonces, ok, se están muriendo los viejitos, ¿no? Pero pues es selección natural. De todas maneras, sigo teniendo una fuerza importante de trabajo que yo puedo seguir empleando a bajos costos y mi inversión no se va a ver afectada, porque además los gobiernos son un despapalle. Entonces, yo no me meto con el gobierno, si el gobierno es autoritario, es dictatorial, es demócrata o no lo es, o tiene parlamento, o es un estado fallido, o hay golpes de estado, lo que sea, no importa, yo con el que esté, trabajo. A mí, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿qué garantía pueden tener los propios africanos de que el gobierno les vaya a proveer algo si no les puede proveer agua, no les puede proveer comida, granos, luz, internet, ¿no? El problema que estamos teniendo ahorita con la licenciada Grecia, que vive en Addis Abeba, es Etiopía es el país que más inversión extranjera directa ha recibido en los últimos 3 años de China en África. Es un país que está construyendo trenes para cruzar su territorio, ¿no? Gracias a los chinos. Con todo y eso, ella no puede conectarse ahorita. O sea, ¿qué podemos esperar para Mali, para Sierra Leona, para Gabón, para el Congo? O sea, esa es la problemática importante, ¿no? Realmente llegará la vacuna, pero llegará en serio, llegará formalmente, llegará para todos, llegará para algunos, si es que llega. O sea, esas son las incógnitas, ¿no? Ahí es donde vendría el problema. Pero bueno, era nada más para comentarles eso, ¿no? Si me permiten, ahí tengo otro comentario adicional. De hecho, en 2018, China fue el único país que reunió a los 53 países africanos en una cumbre de la cooperación entre África y China. Y se dice que el país en primer... Y el tema de la inversión, ¿no?, que tienen los países africanos, el único que lo ha podido reunir después de Barack Obama es China. Pero hablando de las vacunas, hay un estudio que dice que ni siquiera va a alcanzar la cantidad de vacunas a nivel mundial porque se estima que para enero del próximo año apenas habrá alrededor de 600 millones de vacunas alrededor del mundo, una vez que se descubra. O sea, eso es la velocidad. Si se llega a descubrir dentro de 1 o 2 meses,
hasta el próximo año, alrededor de enero o febrero, tendríamos alrededor de 600 millones de vacunas a nivel mundial. Pero también África, tristemente, los estudios han marcado que África ha sido como, suena muy feo, ¿no? Como la rata del laboratorio que los utilizan, ¿no? Para las pruebas de las vacunas a lo largo de la historia, las diferentes enfermedades, incluyendo cuando fue la aprobación de ébola, pues ni siquiera había certeza, ¿no? De una curación, pero simplemente llegaban estas vacunas y los probaban con estas personas. Y bueno, eso es bastante triste mencionarlo. Y pues continuando con lo que mencionaba el profesor Cuitláhuac, hay un factor que no hemos hablado tanto y es el tema de la migración, ¿no? De la migración que se está viviendo, de las personas que están buscando oportunidades. Y tristemente África ha sido un país sumamente rechazado por otros y la Sierra de Fronteras en este momento pues no tiene como, o sea, algo de esperanza para los países africanos, ¿no? Que anteriormente ellos cruzaban, iban hacia arriba y buscaban oportunidades en países europeos que en cierto modo encontraban cabida, pero ahorita más que nunca pues está afectando muchísimo el tema, como dijo el profesor Alfonso, el tema de remesas, está afectando el tema de migración para buscar nuevas oportunidades y eso pues es como en los países latinos, ¿no? Que a lo mejor no te mueres por el virus, pero te vas a morir de hambre. O sea, no tienes oportunidad para generar ingreso, actividad económica y países como Argelia, como Nigeria, que su principal actividad económica es el petróleo, ahora con la problemática de la demanda y oferta y demanda a nivel mundial, pues deja de producir también, ¿no? Deja de exportar y generar riquezas para su gente. Perdón, solo metí este comentario. No, muchas gracias, maestro. Y fíjate falta el maestro Alfonso, perdón, maestro Alfonso. ¿Algún comentario? ¿Está conectado? Disculpen. Sí. Estaba escuchando, como siempre he tenido problemas de conexión, pues igual prefiero mantener mi micrófono en cámara apagada hasta que tenga que intervenir. Nada más para retomar el tema de la vacuna, sin duda alguna, el tema de la vacuna va a ser fundamental, ¿no? Ahí tenemos una carrera para ver quién la desarrolla primero, si Estados Unidos o China. El que lo haga, pues va a generar también parte del liderazgo, ¿no? Sobre todo en este mundo, cuando vemos que un Estados Unidos empieza o comienza a perder hegemonía y una China, perdón, que comienza a ganar liderazgo internacional, ¿no? Y presencia en muchas partes del mundo. Entonces, pues hay que ver cómo se va desarrollando. También por ahí la Unión Europea ya anunció que se están destinando bastantes recursos para intentar investigar innovación, etcétera, etcétera, para el desarrollo de la vacuna, ¿no? Desafortunadamente a zonas como África, como América Latina, pues nos toca pues esperar, ¿no? A lo mejor los avances que tengan o que vengan principalmente de Occidente. También por ahí Xi Jinping ya salió a decir que la vacuna puede ser gratuita o busca sociabilizarla en el mundo, ¿no? Entonces también este tema es un negocio, sobre todo por las grandes corporaciones en el tema farmacéutico, que no voy a hablar ahorita, pero nada más quería puntualizar eso. Muchas gracias. Fíjate que acaban de hacer una pregunta los compañeros que nos están escuchando, que qué opinamos de la decepcionante papel de la OMC, sobre todo del presidente, del titular, que es etíope, por cierto, ¿no? Y por ahí se le acusa de que recibió dinero, grandes cantidades de dinero de China por hacerse de la vista gorda con este problema y en cambio, por ejemplo, el titular de la OCDE, no, de la Organización Mundial de Comercio, OMC, ya renunció y sin embargo el de la OMC sigue vigente, no quiere renunciar. Entonces sí es interesante. Ustedes, maestros, ¿qué piensan de eso? Si me permiten, de hecho, al inicio de esta sesión hablé sobre la asamblea, ¿no? Que se está celebrando, bueno, desde el día 18, ¿no? De mayo, de manera virtual de la OMS, donde todos los países involucrados están participando, los 192 países que forman parte de esta organización. Y de hecho, durante esa sesión del 18 de mayo, Donald Trump publica en su Twitter una carta de 5 hojas dirigida hacia, bueno, al director general de la OMS, que es Tedros Adhanom, criticando fuertemente su papel de ocultar información
Y bueno, ustedes, bueno, no es que sea patriota, pero también habla de la gran ausencia, ¿no? De Taiwán y algunos países que han manejado muy bien la pandemia. Y esto para mí, el que una persona haya ocupado un puesto tan importante, tan estratégico a nivel mundial, lo que es salud, saliendo de Etiopía, pues en el futuro también va a empezar a cerrarle las puertas, ¿no? A las personas de este continente. Siento que era una gran oportunidad, como dijo el profesor Alfonso, de en estos años se ha buscado desarrollar, ¿no? O avanzar estratégicamente, pero el que haya manejado mal la información, pues puede ser un retroceso, ¿no? De esa, el papel que juega el continente africano a nivel mundial. Y realmente se dice que... Perdón, compañero Andrés González, ¿puedes apagar tu Sí. micrófono y cerrar tu cámara, por favor? Muchas gracias. Gracias. Entonces, para mí, tiene mucha razón la persona que nos está preguntando del papel decepcionante, ¿no? Y esto va a ser una pauta. De hecho, más de 100 países han firmado un acuerdo para la investigación y se puso en la plena asamblea para la investigación como un caso particular del origen de este virus y el impacto que tiene. Yo les mencionaba en las sesiones pasadas que países europeos, también incluyendo Estados Unidos liderando, y Australia, Alemania, están buscando como una respuesta por parte del gobierno chino y una explicación, y también están buscando una sanción económica por parte del gobierno chino. Gracias, maestro Abrego. Sí, muchas gracias. No sé, lo que pasa es que tengo yo una opinión formada y voy a entrar en debate y a lo mejor voy a herir muchas susceptibilidades de los que nos escuchan, pero siempre se los comento en las clases, ¿no? Yo creo que los organismos internacionales sirven, pero a veces, no quiero decirlo, pero lo voy a tener que decir. Los organismos internacionales no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no son autónomos, por más que lo digan. Porque siempre dependen de cuestiones políticas. Porque siempre el poderoso es el que les da dinero. No, yo les decía, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y siempre lo comento en mis clases. ¿Por qué la ONU está en Nueva York? ¿No? A lo mejor es karma y ahora por eso están tan mal con lo de la pandemia, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué no se instalan en Palestina? ¿No? Y entonces yo creo que con la OMS pasa exactamente lo mismo. No son organismos autónomos que tengan las facultades para poder ir a países y exigir ciertas condiciones porque vulnerarían la autonomía de estos países, ¿no? Yo quisiera ver a la OMS enfocada no en Europa, no en China y no en Estados Unidos, ¿no? Quisiera ver que realmente hicieran un análisis en África a ver cuántos infectados hay. Pero pues, ¿quién se va a ir a meter a África? ¿No? A ver por qué no van a Palestina, ¿no? O sea, la respuesta de todos los pro-organismos internacionales van a decir, bueno, es que hay alineamientos y los países nos tienen que pedir, le tienen que pedir al organismo que vaya, si no, no podemos traspasar su soberanía nacional, etcétera, ¿no? Entonces, no es que, bueno, por lo menos en mi caso, no es que los organismos internacionales, en este caso, la pregunta que nos hacen, que sea un papel decepcionante, simplemente es un papel acorde a lo que es un organismo internacional, ¿no? Piensen en el caso de México. Si la OMS quiere imponer alguna normatividad en México, nuestro presidente, el que tenemos ahorita y el que teníamos antes y el que tuvimos antes, no lo iban a permitir si no les conviene. Entonces, no creo que sea un papel decepcionante, es un papel acorde a lo que representa un organismo internacional. Y perdón por lo que estoy diciendo, yo sé que por ahí nos deben de escuchar muchos, incluso que son mooners, ¿no? Y que andan ahí en sus modelos de Naciones Unidas. Los felicito, los aplaudo, los apoyaré siempre, pero esa es mi opinión. Yo creo que no es decepcionante, simplemente es lo que cualquiera puede esperar de un organismo internacional en una época de problemas. Y ya me callo para que siga alguien más porque me van a colgar.
De hecho, el profesor Alfonso salió de ahí, ¿no, profe? A ver, diga algo. No, ¿qué pasó? No, no, no tuve la fortuna. Pero, se me fue la risa. Pero continuando con lo que decía el profesor Abrego, tiene bastante razón, inclusive lo que mencionaba en contra de este discurso a favor del multilateralismo, pero es una realidad, ¿no? Primero hay que ver quiénes forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de ahí vemos cómo es que están representados en los distintos organismos internacionales. El caso de la OMS, ¿no? Que en su momento, pues Estados Unidos era la economía que más le daba dinero, y no solamente la OMS, sino diferentes organismos multilaterales que existen alrededor del mundo, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que este tema sobrepasó a la Organización Mundial de la Salud, se tardó inclusive en declarar pandemia a nivel global, o sea, eso también es una realidad, a la par de que enfrentaba o que estaba inmersa en una guerra entre discurso entre Trump y Xi Jinping. Entre Trump le dijo, le voy a quitar el dinero que le otorga la OMS, y China entra y da el dinero. Entonces también es parte de este mismo escenario en donde dos modelos distintos están compitiendo, sobre todo por una hegemonía que ya sabemos de qué lado está, pero pues aún así es interesante analizarlo, ¿no? Entonces, eso es como mi comentario acerca de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, maestro. Ahora, ya para terminar esta plática del día de hoy, una última pregunta. Como siempre ha pasado, bueno, desde que se instauraron estos organismos internacionales y ha habido pandemias o ha habido problemas en el continente africano, ya sea por guerras civiles o por enfermedades, pues están los organismos internacionales tratando de ayudar, entre comillas, porque nada más hacen como que hacen, hay que reconocerlo, porque todavía sigue teniendo la bota de los europeos en el cogote, en el continente africano, pero mi pregunta es, ¿el resto del mundo va a tener que ayudar a África o los van a dejar solos, como hasta ahorita, maestros? Si me permiten, yo empiezo con esta pregunta. Eh, Tristemente, yo creo que el peor enemigo durante un tiempo de crisis siempre va a ser la ignorancia, ¿no? Y no me refiero a una ignorancia que tú quieras tener, sino que simplemente no tienes la oportunidad de accesar a cierta información o tener ciertas condiciones, ¿no? De calidad de vida para poder sobrevivir. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de los años con África. Y África ha sido un tema politizado o utilizado por las potencias mundiales para mostrar gratitud, o para las ONGs, ¿no? También, ¿no? Para mostrar como esa parte benévola de las personas, que para mí es igual que las organizaciones mundiales, no sirven para nada, porque al final tú no estás resolviendo el problema de la raíz. O sea, lo que vemos nosotros es la ignorancia siempre ha sido la raíz del problema, y ningún país ha estado preocupado, ninguna ONG, ni siquiera, pues nosotros, ¿no? Como sociedad tenemos esa preocupación por un continente tan abandonado. Yo creo que desde la exploración de África por alrededor del 1500 por ahí, y recientemente con la inversión de China, pues nadie se ha preocupado por un continente tan lejano, tan abandonado. Y eso va a ser el arma que va a repercutir. Para mí, nadie va a sacar como el apoyo como debe de ser, y mucho menos resolver problemas desde la raíz. Yo creo que el problema se ha sabido. Todo el mundo habla de África, los organismos mundiales, la ONU creo que hasta tiene un apartado especial para hablar de la pobreza en África, de la desnutrición que hay en ese continente. Pero ¿qué se ha hecho? Nada. Conciertos, obras de caridad, pero fuera de eso, nadie ha buscado resolver los problemas desde la raíz. Y eso demuestra también el politizar, que es el tema principal que he mencionado en este tema. Somos bueno, la raza humana en general, las potencias mundiales se ha aprovechado de todas las situaciones que ha pasado alrededor del mundo para politizarlo, ¿no? Para mostrar cierta benevolencia, pero lastimosamente no va a dar ese apoyo que debe de ser,
A lo mejor escucharemos de algún donativo o como dice el profesor Alfonso, ¿no? La relación de cubrebocas, pero pues ¿de qué te sirve tener 3 cubrebocas en tu casa si al final te vas a morir de hambre porque no tienes una forma de generar ingresos? ¿De qué te sirve que te donen $100 al mes si después de eso no tienes para generar mayor ingreso para tu familia? Entonces, tristemente, pues así se van a quedar las cosas y difícilmente África se pueda recuperar este retroceso por el COVID, la afectación de la ruta de seda. Yo creo que va a tardar alrededor de 30, 40 años todavía para que pueda África ver un poquito de luz. Esa es mi opinión. Maestro Ábrego. Sí, gracias. Pues estoy de acuerdo con el profesor Chen. Yo creo que nadie se va a hacer responsable de África, contestando tu pregunta, Cuitlahuac. Nadie se va a hacer responsable de África porque nadie lo ha hecho nunca. Y no estábamos como para estar haciendo responsabilizándonos de hijos ajenos, ¿no? Así de sencillo. África ha sido nada más un punto de encuentro para saquearlo, para dividirlo, para repartirlo, para regalarlo, como lo hicieron con el rey Leopoldo de Bélgica. O sea, así de sencillo, ¿no? Y para cumplir caprichos y debilidades que se tienen. Eh, Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué, hablando de la 15ª economía del mundo, que somos nosotros, los mexicanos, ¿por qué México tendría que salvar a África cuando aquí hay 50 o 60 millones de pobres? ¿No? O sea, de entrada, no tendríamos por qué ir, ¿no? Y si te vas a Brasil, vas a pasar lo mismo, y si te vas a Perú, ¿no? Y ahora, si dividimos el mundo en regiones, América Latina no está en condiciones, porque América Latina es el reflejo de México, ¿no? Está peor que México. A Estados Unidos no le interesa. Le interesó un poco cuando estuvo Obama, pero ahorita no le interesa, porque su objetivo es otro. Europa, si la dividimos en dos, está la Europa, la tradicional, la occidental, esa Europa que ya le partió todo a África históricamente, ¿no? Son los que lo investigaron, lo conquistaron, lo vendieron, lo compraron, lo revendieron, lo independizaron, ¿no? Voy a poner un ejemplo nada más, ¿no? Los africanos obtuvieron sus independencias porque Europa estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Si no, no hubieran obtenido independencias, así de sencillo. Y Francia, por ejemplo, le permitió a algunos países que establecieran grandes dictaduras. Por eso vino la primavera árabe, ¿no? Lo sabemos todos, porque los europeos fueron los que dijeron, ahora eres libre, pero como sigo necesitando de tus recursos y no me importa lo que pase con tu gente socialmente hablando o políticamente de manera interna, pues entonces yo permito que tengas un dictador 30, 40 años hasta que estalló la primavera árabe, ¿no? Pero en algunos otros países que no son del Magreb, que son de la África subsahariana, siguen demostrando eso. Y cuando la gente se cansa, entonces Francia les dice, bueno, ya no quieres este dictador, te voy a ayudar, pues te mando tropas para que acabemos con ese dictador que yo toleré y pongamos a un demócrata que yo también voy a tolerar. Y cuando ese demócrata no nos sirva, pues lo vamos a quitar y vamos a poner a otro. Ese es el juego que ha jugado esa parte de Europa. Ahora, la otra parte de Europa, pues está en reconstrucción, ¿no? La otra parte de Europa tiene escasos 30 años de vida. Entonces, no está interesada. ¿Por qué habrían de ir a África si ellos mismos ni siquiera son naciones importantes? Salvo el caso de Polonia, a lo mejor, ¿no? Que en estos últimos años se ha consolidado un poco en Europa, pero los demás, o sea, ¿tú crees que Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia o los países bálticos o los de la ex Yugoslavia van a enfocarse hacia allá, hacia África? No lo van a hacer. Y si vamos a Asia, bueno, pues el único interesado es China. Japón no muestra interés. Y los otros países, aunque están desarrollándose económicamente, los del sudeste asiático, pues tampoco es que tengan las condiciones. ¿Por qué Tailandia iría a visitar o iría a apoyar a Sierra Leona cuando en Tailandia también están muriendo de hambre algunos, ¿no? O sea, también hay muchos pobres. ¿Por qué la India lo haría? Y la última parte que nos queda de Asia, pues es que también es un parte del Magreb o de esta parte del Medio Oriente, ¿no? Que tienen otros intereses y que se manejan de manera política distinta. Entonces, África realmente está sola, está abandonada como lo ha estado toda la vida y seguirá estando abandonada, ¿no? Regreso al ejemplo de Francia. Francia va a querer, se supone, a ayudarlo. ¿Saben por qué? Pues porque algunos países de África tienen uranio. ¿Qué es lo que necesita para la energía nuclear? Uranio. Entonces los va a explotar, los va a tolerar y el día que ya no sea remunerable, que ya no sea
se me fue la palabra, que ya no valga la pena estar invirtiendo en eso, pues les va a dar una cachetada y los va a voltear. Ahora, viene la segunda parte que yo considero que es importante. No todo es culpa del mundo. También es una cuestión cultural que como los latinoamericanos y como los asiáticos, los africanos no han aprovechado. África tiene recursos naturales, tiene insumos que no tiene Europa, ¿no? O sea, pongamos muy, muy prácticos. Si África trabajara en conjunto, le puede decir al mundo, ok, no tengo iPhone, no tengo Huawei, pero tengo para comer todos los días. A ver, Europa, comete tu celular, ¿no? Tienes para comunicarte, pero no tienes para comer. ¿Quién debe de poner las condiciones? El problema es que no hemos tenido un liderazgo en el mundo, hablando de los países en vías de desarrollo, que tenemos insumos de esta franja tropical aquí que va en medio en el mundo. No hemos tenido un buen ejemplo, un liderazgo que nos ayude a entender eso. Lo intentamos los latinoamericanos, pero nos fue muy mal, ¿no? Nos terminaron metiendo en el neoliberalismo. Se acabó. Pero con este modelo por sustitución de importaciones. Pero el chiste es que no se han reunido los países y son los propios países los que no han proyectado esa imagen de fortalecimiento para que el mundo diga, ah, caray, voy a hacerles caso y les voy a ayudar. Fuera de China no hay ninguno. Así, puntual. Los demás les ayudan en una, dos, tres cositas. Y no estoy hablando de los organismos internacionales que son creados por estos mismos que les dan la independencia y se las quitan a su merced. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Muchas gracias, maestro. Maestro Alfonso. Pues estoy de acuerdo, o sea, vemos que África siempre ha sufrido de las intervenciones, sobre todo de Occidente, de dividirla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, yo sigo pensando que es una zona que necesita de la cooperación internacional para el desarrollo, y lo hemos visto con los diferentes planes que se han llevado a cabo, con la ayuda humanitaria que también ejerce, sobre todo Naciones Unidas, y hay inclusive bastantes ONGs, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, Amnistía Internacional, por ejemplo, que tienen presencia sobre todo en esa parte de África, y no solamente en África, sino también por ahí en Medio Oriente. Sin duda alguna, el responsable principal para salir de esta crisis es la misma zona geográfica considerada como África. O sea, tenemos ahí ya instituciones o organismos creados dentro de la misma periferia para poder conducir al desarrollo de los países. Un ejemplo de ello es la Unión Africana, ¿no? Que surge a raíz justamente de buscar una integración regional, de buscar un desarrollo, empezar a equilibrar fuerzas con otras partes del mundo, ¿no? También yo creo que es interesante el hecho de que se va a buscar implementar un proyecto que ya existía por ahí, que es el área de libre comercio continental africana, ¿no? Como forma de reactivar la economía, de agilizar el libre comercio entre la zona, aprovechar los recursos y los insumos que se tienen pues para poder sacar de ese hoyo, ¿no? Inclusive ya hay ONGs que están poniendo ahí el ojo en África, sobre todo para la ayuda humanitaria. Hay que recordar que todas las pandemias y enfermedades y etcétera, etcétera, que han afectado a África, siempre parte de estas ONGs o organismos internacionales pues han intentado ayudar. Obviamente los problemas son estructurales, son de raíz, ¿no? A nivel país y no solamente en África, sino en varias partes del mundo, que eso también influye para que no puedan seguir desarrollándose. Contestando la pregunta que ponían en el chat de qué nación podrá tomar la batuta de liderazgo, pues yo creo que en primer lugar sería como un conjunto, porque tampoco es como que haya naciones tan fuertes. Tenemos allá una Sudáfrica que en su momento fue considerada como parte de estas economías emergentes denominadas BRICS, que hoy pues nada más nos quedan los recuerdos de ese bloque que surgió como contrapeso del sistema internacional o de lo que ya estaba establecido, y que pues de ahí ya no vimos mucho acerca de ello. Yo creo que Sudáfrica también por ahí respondió bastante bien en el tema de la pandemia. Nigeria, ¿no? También yo creo que puede, considerada como parte de los famosos MICTA, entonces yo creo que también puede tomar batuta ahí, pero sin duda alguna yo creo que pienso que la Unión Africana va a tener que agilizar los esfuerzos de cooperación internacional, de desarrollo económico, de empezar a generar empleos, también recordarles, y que es algo que se ha venido diciendo a lo largo de estas pláticas, que parte de la recuperación que tenga el mundo y una zona como tal como África va a depender mucho de la recuperación como China, el principal, uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, de la Unión Europea. Entonces yo creo que también va por ahí el tema. Y bueno, sí, perdón. Bueno, muchas gracias, maestro. Sí, yo también considero, hay muchos problemas en África, sobre todo los conflictos étnicos.
siempre hablo del ejemplo de los Hutus contra los Tutsis en Ruanda, pues ahí sigue vigente el problema, no nada más ese, sino en Nigeria, en Kenia, ha habido problemas étnicos muy fuertes. Entonces es uno de los problemas o una de las situaciones que vive el continente africano actualmente. Entonces sí es difícil. Ahora, con respecto a esa pregunta que había formulado, pues, considero que nada más los países los países europeos principalmente van a prestar ayuda para detener hasta cierto punto la migración, porque pues también les conviene la migración. Entonces van a decir, ok, te invierto para que pongas aquí ciertos topes, pero no me vas a ahorcar la migración porque yo también la necesito para tener mano de obra, para hacer esos trabajos sucios. Por ejemplo, en Estados Unidos le manejan como las triples D, o en Corea, en Japón las triples K, es trabajos dangerous, dirty, and la otra no sé cuál sea, no me acuerdo. Entonces necesitas gente para hacer esos trabajos. Creo que es la única inversión que van a hacer los europeos en el continente africano, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta que bien retomó el maestro Alfonso, pues no creo que haya un país que pueda liderar el continente africano. Tendría que ser un grupo de países. No sé, maestros, ya para cerrar esta reunión, ¿algún comentario? Sí, si me permiten. Tristemente, respondiendo a la pregunta, África alberga 41 de los 59 países que pertenecen a los bajos ingresos en la lista de Fondo Monetario Internacional. Lo único que ha reunido a África como continente ha sido la Copa Africana para el fútbol. Fuera de eso, económicamente hablando, políticamente hablando, de forma estructural, no han tenido esa unión. Difícilmente vayamos a ver alguna unión africana para salir de COVID. Los países que podrían liderar tal vez para reactivar la economía podrían ser algunos países que estén dispuestos a endeudarse con Fondo Monetario Internacional. Si revisamos algunos estudios, siempre el Fondo Monetario Internacional habla, ¿no?, sobre aportaciones o apoyo a estos países que están en crisis, pero realmente son préstamos a largo plazo. Y bueno, creo que es Fondo Monetario Internacional, quito lo que dije anterior, es el único organismo mundial que ha funcionado a nivel mundial porque te presta dinero, te hace endeudarte y después de eso te endeuda, te quiere cobrar intereses y bueno, o sea, tienes que pagar con algo, ¿no? Al final de cuentas, y es cuando tienes que pagar con insumos, con petróleo, con minerales, con Las cartas de uranio, etcétera, intención. ¿no? Ajá. Ese es el único organismo que hasta ahorita para mí ha funcionado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque reactiva economías a través de endeudar a los países. A lo mejor un África, perdón, un Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Argelia, que son países, bueno, Argelia y Nigeria, que son países petroleros, van a estar a la espera de que se empiece a recuperar el precio y empiece a tener demanda este producto para poder reactivar la economía. Pero fuera de eso, solamente algún país que esté dispuesto a endeudarse con Fondo Monetario Internacional. Reitero, a pesar de que países europeos se vayan a reunir, a hacer aportaciones, etcétera, no va a servir de nada para reactivar o para que el continente se pueda recuperar. No es que esté siendo pesimista, sino que, como lo comentó el profesor Ábrego, así siempre ha sido la historia, así es y así va a ser durante un lapso muy largo de tiempo, salvo que de verdad venga alguien muy misericordioso en algún organismo mundial y abra los ojos y vaya y de verdad invierta en educación, en información, en tecnología, etcétera, en un continente tan abandonado. Hasta aquí mi comentario. Maestro Ábrego, muchas gracias, maestro Chen. Sí, estoy completamente de acuerdo con Chen. Bueno, o sea, es a través del Fondo Monetario Internacional nada más y es para endeudarse, ¿no? O sea, ni siquiera estaríamos hablando, podríamos entrar en esta conceptualización. Muchos dicen, es que no te estás endeudando, te estás apalancando, ¿no? Porque te estás refinanciando. Pero la verdad es que ni siquiera es un apalancamiento, es un endeudamiento porque tú sabes que no vas a poder cubrir y que al final vas a terminar cumpliendo con la normativa que te
que te da el banco o el fondo por el simple hecho de haberte prestado dinero, ¿no? Bueno, si lo han hecho en Grecia, si lo han hecho en Italia, en España, en México y en todos lados, pues ni modo que no se pueda hacer en África. Ahora, ¿quién podría retomar este liderazgo? Yo creo que para que África pudiese empezar a retomar un poquito o a salir adelante, tendría que dividirse regionalmente. No tendríamos que estar hablando de una África completa, tendríamos que estar hablando de regiones. La región de la costa occidental, ¿no? Donde podemos encontrar a Nigeria, Camerún, el Congo, y estos países, Burkina Faso, Costa de Marfil. La África del Sur, liderada evidentemente por Sudáfrica, ¿no? Y por el apoyo colonial que han tenido de los británicos, ¿no? La otra parte sería apoyada por los franceses. Y la otra parte, la otra costa, la que sale hacia el Mar Rojo, hacia Arabia, ¿no? Donde está Etiopía, donde está Kenia, donde puede estar incluso Tanzania, y que están recibiendo las aportaciones millonarias de los chinos. Solamente sería un poquito así, ¿no? Y de los del norte, pues a lo mejor, como bien lo decían, por la cuestión petrolera, Libia, no sé, un tanto Marruecos por la cercanía que tiene con Europa, y Egipto, evidentemente. Pero un solo país yo creo que no, tendría que dividirse regionalmente. Y quisiera yo complementar un par de cosas. Decía el profesor Cuitlagua que es que África tiene un montón de problemas étnicos. Olvídate tú de los problemas étnicos, los problemas religiosos, ¿no? O sea, lo peor que le ha pasado a la humanidad es el mal entendimiento de las religiones. Entonces, o sea, la gente no se pelea porque unos son de una tribu y otros son de otra, se pelean porque son de otra religión. Ese es el problema, ¿no? Y se matan. Entonces, claro, ha sucedido en todos lados, ha sucedido en América, ha sucedido en Europa, vamos, y si Europa conquistó África, pues, ¿por qué no sucedería? Y para concluir el comentario, en el tema migratorio me estaba yo acordando, apenas acabo de escuchar una noticia, me parece que fue el día de ayer, eh, en donde Europa va a empezar, o sea, dentro de los 27 países de la Unión Europea van a empezar a aplicar medidas, esto a partir de diciembre, que termine diciembre, porque es ya la salida oficial del Brexit, van a empezar a aplicar medidas de protección migratoria dentro de la Unión Europea. O sea, imagínate, la integración que libera las fronteras va a empezar a cerrarlas nuevamente. Entonces, van a controlar dentro de Europa y van a controlar fuera de Europa. Entonces, viene un problema migratorio importante para los africanos, ¿no? Sí, muchas gracias. Maestro Alfonso, para cerrar. Pues nada más para hacer énfasis, ¿no? Yo creo que África es una zona que va a tener que empezar a generar o acelerar procesos, sobre todo de cooperación interna en la región para poder salir de este tipo de adversidades. Yo creo que algo que tiene África es que ha salido de muchísimas adversidades, ¿no? Muchas cosas le han pasado, ¿no? Entre pandemia, entre sistemas políticos fallidos ahí con el tema de la primavera árabe, es una pobreza, ¿no? Gente muriendo de hambre. Yo creo que es un poco de todos los síntomas que históricamente ha enfrentado África y que sin duda alguna lo tienen donde lo tienen, ¿no? También influye mucho en la parte de Occidente de todo lo que han hecho y deshecho con el continente, pero yo creo que es una oportunidad no solamente para África, sino también para, a nivel mundial de reforzar el tema de la integración regional, la cooperación internacional, ¿no? Buscar el desarrollo y pues nada más eso, ya también para cerrar, pues agradecer a todas las personas que están aquí. Me gustaría decirles que pues muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones. En la siguiente semana tendremos un invitadazo de lujo, entonces pues eso igual no se lo pueden perder. Y pues bueno, no sé si los demás personas o los demás profesores, perdón, quieran agregar algo. Sí, bueno, nada más para comentarles, me acaba de comunicar el padre de nuestra invitada que tuvo problemas de internet, por eso no se pudo conectar con nosotros. Entonces, no sé si se quieran despedir, maestros. Yo, un comentario adicional de un minuto, yo creo que África es la muestra, ¿no? A lo mejor, suena muy feo, ¿no? Pero de ese doble moral de los organismos mundiales, tristemente, y ojalá, ¿no? O sea, no, sí, una cosa es ser crudo y otra cosa es tener esperanza, ¿no? De que la gente esté bien, de que tengan la oportunidad
de salir adelante, como dijo el profesor Alfonso, han salido de peores, y pues deseándole, ¿no?, lo mejor para el continente sumamente abandonado, y ojalá encuentren el camino para poder salir y reactivar su economía. Eso sería mi comentario y agradecerle a todos. Lastimosamente no estuvo Grecia, pero ojalá pronto ella se nos pueda integrar para platicarnos su experiencia en Etiopía, que es muy, muy interesante, y ojalá no dejen de acompañarnos. Gracias. Ay, feliz día de Politécnico, por cierto. Un Huelum, por cierto, un Huelum. Ah, no, hombre. Bueno, pues les agradecemos mucho otra vez su participación, gracias por conectarse y pues, nos estaremos viendo el próximo jueves. Seguimos con el mismo tema del COVID y su impacto en las regiones del mundo, en Oceanía en este caso. Pues, gracias a todos, que tengan buena noche. Gracias a todos, chicos, buenas noches. Un saludo a mis alumnos que me están viendo, un saludo, aprovechando, ¿verdad? Y... Bueno, pues de paso a los míos también. Adiós. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo. Que tengan buena noche. Bye, buenas noches.